La solanina es un alcaloide tóxico presente en diferentes frutos, hojas y tubérculos, por ejemplo, la berenjena o la patata. En el caso de esta última, su presencia suele ser más relevante cuanto más inmadura es. De presencia más elevada bajo la piel, su sabor amarga si la sustancia está presente en mayor cantidad. Solanina o Solanin es el título de la obra escrita y dibujada por Iñaki Asano en 2005. Leí Solanin cuando tenía la misma edad que sus protagonistas, y por aquel entonces apenas pude percibir lo que esta novela gráfica quería expresar en realidad. Creí comprender que sus páginas me hablaban de la crueldad de una vida que va desechando uno a uno los sueños creados durante la adolescencia, hasta conformarse con una existencia sin ambiciones de ningún tipo, pero me equivocaba. Ahora, varios años más tarde, me doy de bruces con la sencilla reflexión que se extrae de esta historia, y es que la única realidad subyacente a ella es la mera aceptación de la misma, de que aunque tomemos un camino escarpado, hay que seguir caminando hasta el final del mundo. Normalmente, las historias de ficción nos suelen plantear personajes presos de una realidad rutinaria y establecida, que rompen con todo para dedicarse a lo que de verdad querían. Solanin trabaja en parte con esa idea, pero desde una etapa temprana, la del paso a la edad, o mejor dicho, a la vida adulta. Plantea personajes que buscan cierta estabilidad en un camino que no quiere alejarse de sus expectativas. Son presos de su fantasía en una edad que les obliga a dejar de serlo. Solanin nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se habían conocido en un grupo musical de la universidad, y está centrada principalmente en la figura de Meiko, una chica que trabaja en una oficina y vive en Tokio junto a su pareja, Taneda, también perteneciente al grupo de amigos. Esta relación de 6 años parece tambalearse bajo las incertidumbres que ocasiona una vida sin estabilidad económica, y es que las responsabilidades en esta historia van absolutamente ligadas al dinero que tienen o deberían tener sus protagonistas. Indirectamente nos recalca las facilidades que tiene aquel que empieza una vida con la cartera llena, y nos señala en el primer punto importante de la historia, el paso a la vida adulta. Todos, a excepción de Kato, quien está a punto de licenciarse, han salido de la universidad para encarar una realidad ajena a sus ambiciones y sueños. El trabajo les consume y no despierta la motivación necesaria para entregarle los últimos años de juventud. Sin embargo, la búsqueda de un trabajo fijo y las responsabilidades que esto conlleva es rehuida con la esperanza de hallar un camino que pueda hacerles felices, porque este es el segundo punto importante, la búsqueda de una felicidad que no está definida. La primera en dar el paso hacia esa búsqueda es Meiko, quien deja su trabajo para encontrar propósito en una vida que parece estar condenada a regresar sobre sus pasos. Los días sin obligaciones parecen vacíos cuando no hay un objetivo tras ellos, y el tiempo se limita a pasar cuando no se trata de una recompensa, sino de una imposición. Meiko parece rechazar la certeza de que, una vez agotados sus ahorros, la vida de la que había huido volverá, y aunque es consciente de ello, procura mantener la cabeza distraída a la espera de una revelación que le indique por dónde avanzar, ya sea comprando unos zapatos nuevos o una trituradora de hielo de segunda mano. Sus incertidumbres y miedos trascienden a su relación con Taneda, en quien ve que escapa lo que una vez pensaron que sería infinito. Él trabaja como ilustrador sin un contrato fijo, agotando su tiempo libre en jugar a videojuegos, ver la televisión o simplemente dormitar, sin la ambición ni el valor suficiente para afrontar que los años siguen pasando, que las puertas cada vez se abren en menor cantidad, que el pasado jamás va a volver. Y es que Solanin se debate constantemente en esa fina capa que separa los pies del suelo, en ese río que corta la ciudad en dos, en ese sentimiento que por un lado llama a seguir un sueño y por el otro a olvidarlo para siempre. Esto es lo que impulsa a Taneda a dejar a su vez el trabajo, con la promesa de disparar una última bala hacia sus objetivos. Es por ello que el grupo se encierra para crear una maqueta que enviará a todas partes, con la esperanza de encontrar una oportunidad. Una vez la acaban, escapan de un atasco, del camino estipulado, para dar con una playa donde poder celebrar con fuegos artificiales, de la misma manera que harían muchos años atrás. Son conscientes de que para hacer eso han tenido que dejar de lado sus responsabilidades. Por eso, ese momento, al igual que los fuegos, es sentido como uno de los chispazos de felicidad que brinda la vida y que uno debe hacer el esfuerzo de disfrutar a pesar de conocer su fin y su carácter superficial. No son las grandes satisfacciones y éxitos, sino eso, una noche rodeado de quienes te quieren, jugando con pólvora como si mañana no importara. Pero incluso momentos como ese acaban precipitadamente, y un agente de policía, en representación de sus obligaciones, les despierta de aquella pequeña ensoñación. Tiempo después reciben la llamada de una discográfica que ha escuchado su maqueta. Todos acuden a la reunión ilusionados, aunque solo sea para comprobar que lo que les proponen sea tocar para una nueva estrella que quieren dar a conocer. Que al fin y al cabo, su sonido amateur dé pie a un producto de la empresa que está por crecer. En este momento se dan cuenta de que su trabajo, en cierta medida, ha sido en vano. Meiko rechaza la oferta en nombre de los demás y Taneda entiende que ese es el fin de sus sueños, que ahí muere su ilusión. Se podría decir que en este momento ha llegado un punto de inflexión,
ante el cual las expectativas se han truncado y solo queda el amargo sendero de la resignación. Es entonces cuando Taneda desaparece. Meiko afronta la posibilidad de haber sido abandonada por su pareja. Se hace responsable de la presión que había impuesto a Taneda durante las últimas semanas. Se detiene a leer la letra de una canción que ahora parece ser de despedida, una canción titulada Solanin. La tristeza que siente parece quitarle al mismo tiempo un peso de encima, como si siempre hubiese sabido que aquello ocurriría. Las contradicciones que pasan por su cabeza no acaban de asentar y no es hasta después de 5 días cuando Taneda llama al teléfono y explica que ha estado trabajando y suplicando por un puesto fijo en su antigua oficina, a la que ha vuelto agachando la cabeza. Antes de despedirse de una evidente alegre Meiko, las palabras "te quiero" son cortadas cuando la batería del teléfono se agota. Sube a su moto y pone rumbo a casa, con la certeza de que ha tomado una buena decisión. ¿Pero de verdad ha sido así? ¿No sigue pesando en su cabeza la imposición de un sueño que nunca llegó a materializarse? El miedo de sentir que lo ha dejado escapar por siempre. Se intenta autoconvencer de que todo está bien, pero cuando el semáforo aún no ha cambiado, acelera para pasarlo antes de que cambie de color y ocurre el accidente. Taneda, con la cabeza abierta sobre el asfalto, recuerda el final de la universidad y del momento en que marchó a vivir con Meiko. Con la esperanza de volver a casa a cantar para ella, pierde la vida. La segunda parte de Solanin abre 2 meses después de la muerte de Taneda. Meiko, con el apartamento vacío, llena los silencios de arrepentimiento y de los condicionales que podrían haber evitado el accidente. No es hasta que el padre de Taneda viaja hasta allí para recoger las cosas de su hijo cuando Meiko entiende lo que debe hacer. En palabras de este, si ella sigue sintiéndose responsable, lo que puede hacer es demostrar que Taneda existió en este mundo. Y es con eso en la cabeza como ella decide tomar la guitarra y proponer al resto del grupo que se unan de nuevo, con ella al frente. Muy poco a poco aprende a tocar y deja entrever algunas de las características propias de su pareja. Gracias a una amiga de Kato, les llega la posibilidad de dar un pequeño concierto como sus teloneros y Meiko decide que tocarán Solanin, en un claro tributo a Taneda. Antes de que llegue el concierto, Meiko obtiene un trabajillo en una floristería donde un chico de 18 años se enamora de ella. Los atardeceres siguen pasando frente a aquellas vistas que compartía junto a su chico. Cuando el día del concierto llega, Meiko parece quedarse en blanco sobre el escenario, tal y como le pasara a Taneda tiempo atrás. Pero allí están sus compañeros para seguirla allá donde la lleve la canción, y Solanin estalla en los altavoces para vaciar el dolor de una chica que acaba de perder a su pareja mientras se buscaba a sí misma. La canción, al igual que todas las demás cosas, tiene un fin que marca la transición hacia el resto de su vida. Meiko consigue otro trabajo y deja el apartamento, que será alquilado por otra pareja que fantaseará con la vida que podrían haber llevado los antiguos inquilinos. Los años pasan, y Meiko, en la treintena, está embarazada presumiblemente de aquel chico que había conocido en la floristería. Acude a un concierto de sus amigos, que siguen tocando por el mero placer de hacerlo, como aquellos tipos de 50 años con instrumentos carísimos de los que se burlaban años atrás. Cuando ven a Meiko entre el público, Solanin vuelve a retumbar en la sala. Y finalmente, con ella regresando a casa en tren, mientras deja tras la ventanilla el antiguo barrio donde vivía con Taneda, se da por finalizada esta historia. Solanin es un relato que ha madurado bien debido a la situación actual. No ha habido grandes cambios que lleven a pensar que los jóvenes de hoy en día puedan plantearse preguntas diferentes a la de los protagonistas en 2005. La incertidumbre por un futuro que no promete nada y las dificultades para hacerse un hueco en el presente son básicamente las mismas. En esta historia se nos habla de la aceptación de la realidad, de cómo el tiempo asienta los vaivenes emocionales que uno puede experimentar en un momento dado. Más allá de sumirnos en el fracaso de un sueño roto, nos muestra el éxito que esconde el día a día, con todas sus contradicciones y necesidades. Esto no quiere decir que se nos obligue a aceptar una vida carente de expectativas, sino la certeza de que el resultado de nuestros actos pueda o no llevarnos a donde pretendemos, que no es un problema no llegar hasta un punto determinado, que es el propio camino el que, en definitiva, puede brindarnos la felicidad. Por ello, Solanin trabaja sobre esa línea que separa, literalmente, la realidad y los sueños, la responsabilidad y la fantasía. Figuras como la del productor musical nos demuestran que todos los caminos llevan a un término medio, que triunfar en la música no conlleva tomar el rumbo de nada. Esto es aplicable a todos los personajes. Algunos apoyan los pies en el suelo con firmeza y otros simplemente nunca llegan a bajarlos. Son aquellos que se sitúan en los extremos los que parecen sufrir con más intensidad las consecuencias de estar a un lado. El que consigue la estabilidad parece anhelar lo que antes buscaba y el que continúa buscando se siente agobiado por la presión de las responsabilidades que no ha tomado aún. Es al final cuando vemos que en ese equilibrio y aceptación se encuentra realmente el éxito. La felicidad de la que tanto se preguntaban se encuentra sencillamente en los términos medios. Taneda representa al soñador atormentado, que inicialmente se cree el centro del universo. Cree que su sueño musical se puede lograr, que su banda lo puede merecer. Según pasan los años, comprende que el mundo no gira en torno a él, que también debe involucrar a los demás, pero a su vez teme a la gente y que juzguen su ausencia de talento,
por lo que se cubre de excusas y de trabajos eventuales para preservar su sueño. Es gracias al amor de Meiko por lo que llega a tener el coraje de dejar su trabajo para realizar su sueño. Establece una fecha límite, un mes. Él une a la banda y comienza a practicar seriamente y a escribir canciones. La propuesta de la discográfica solo le hace plantear dudas sobre si aceptar o no. Puede continuar con la improbable esperanza de alcanzar el éxito con su propio mérito y sin ningún compromiso, o aceptar la propuesta y abandonar sus ideales. Sin embargo, la elección aquí la toma Meiko, no él. Taneda permanece en silencio, completamente absorto en sus dudas. Como no llegan más llamadas, Taneda queda devastado por su fracaso. Se plantea volver con sus padres y dejar a Meiko. Es tras su desaparición temporal cuando le dice a esta que se ha dado cuenta de que su sueño no es entrar en el mundo de la música, sino simplemente tocar con su grupo. Ha entendido que su novia, sus amigos y tocar la guitarra son más que suficientes para él. De camino a casa, montado en su moto, trata de convencerse a sí mismo de que es feliz. Trata de creer que las palabras que acaba de decirle por teléfono a Meiko son sinceras, pero no puede. Desesperado, Taneda ignora el semáforo y es atropellado por un coche, eternamente joven. Billy es, en cierto sentido, el opuesto de Taneda. Nace y crece en Tokio y, a diferencia de los demás, parece tener un futuro escrito, trabajar en la droguería familiar. Esto acarrea un conflicto interno para él. Por un lado puede abrazar esa estabilidad económica y por otro puede emprender un camino sin garantías, pero elegido por sí mismo. El terror de vivir una existencia dada frente al miedo a lo incierto. Pero Billy no tiene el coraje necesario para cambiar la monotonía de su vida, por lo que se aferra al sueño de Taneda para que éste pueda impulsarle también a él. Por eso, cuando Taneda muere, mueren en Billy las esperanzas de cambiar su vida. Su amigo era tan importante para él que incluso una vez desaparecido, sigue reprimiendo sus sentimientos hacia Meiko. Incluso se nos presenta un paralelismo con el accidente del propio Taneda, donde Billy parece despertar de una vez y continuar el camino allá donde el otro se detuvo. Por otro lado, Kato demuestra una convicción extraordinaria. Cree que la banda logrará cumplir sus metas y que así evitará enfrentarse al mundo laboral al que está abocado. En un país donde los tiempos universitarios están tan fijados, Kato es visto como un inepto al que el futuro sorprendentemente le dará la razón, pero no deja de tener reservado un destino lejos del que ansía. También es por la muerte de Taneda que su ánimo decae. Con su ánimo mueren sus metas y es consciente de que él mismo no tiene ni talento ni una apariencia propicia para llegar a lograrlas. Su razonamiento es el siguiente: si Taneda ha abandonado sus sueños a pesar de su talento, ¿qué puedo esperar yo de esta vida? Poco tiempo después, Kato es contratado por una empresa, como nunca quiso y siempre supo. Ai es la madre del grupo, la única con trabajo estable y un camino escogido, por decirlo de alguna manera. Trata de guiar a todos en el camino correcto, por lo que siempre interactúa con ellos mediante sugerencias y consejos. Su relación con Kato no parece sino la de una madre con su hijo. La muerte de Taneda parece tambalear su seguridad y deja ver en la determinación de Kato un valor a tener en cuenta. Es más, parece suplicar que este vuelva a ser el chico que sueña con dedicarse a la música. Kato se ha transformado en la persona madura y ahí revela una ingenuidad propia de las personas que procuran aparentar una madurez que no es acorde a ellas. Por último, llegamos al único personaje que parece seguir un camino en busca de la felicidad. Se trata de Meiko, de la protagonista, quien parece ser una mezcla de todo el abanico de amistades que posee. Son ellos los que demuestran estar en diferentes etapas evolutivas dentro de la madurez, mientras que ella es la representación de la superación de las mismas. Al comienzo, tiene un trabajo estable como Billy, que le plantea la duda de si debe o no dejarlo para buscar algo más satisfactorio. A diferencia de él, ella se atreve a dejarlo. Cuando no soporta que Taneda abandone su sueño, lo anima a seguirlo, y a diferencia de Ai, anima a su pareja a dejarlo todo para intentarlo. Cuando muere Taneda, no se resigna como hace Kato, sino que toma impulso para llevar su recuerdo hasta un escenario, aun sin saber tocar la guitarra. En definitiva, Meiko sigue el camino hacia la felicidad de una manera que podríamos considerar consecuente. Para no caer en un estado de parálisis existencial, debe afrontar todos los problemas que le trae la vida, porque estando viva es como las mejoras pueden llegar, porque no hay mayores secretos que el simple hecho de seguir existiendo. Solanin confirma la gran habilidad y versatilidad de Asano como escritor. Es una obra nacida de su necesidad para probar algo diferente a las obras escritas anteriormente, y realizada para exponer algunos demonios a los que Meiko hace referencia al principio y al final. El resultado es un manga tan simple como directo, donde las dudas existenciales del autor se muestran al lector sin filtros. Precisamente por eso, Solanin está destinado a un público solo para adultos, ya que aunque la trama está llena de sentimientos positivos, el lado oscuro del escritor resurge continuamente, de la misma manera que hacen cada una de nuestras experiencias pasadas. Hacía varios años que no volvía a leer esta historia, pero aunque ahora haya encontrado nuevas sensaciones entre sus páginas, no puedo descartar que aparezcan más con el paso del tiempo. Después de todo, el fin de la juventud no es sino el comienzo del siguiente final, y en esos lapsos de tiempo nos sentamos todos,
confiando en que la luz se cuele por los ventanales abiertos por ellos, en un delicado equilibrio entre lo que se anhela y lo que se espera.